de estar aquí con ustedes esta noche y voy a compartir en mi pantalla. Y como decía el profesor Majid, si tuvieran alguna duda, pregunta, pueden levantar la mano. La idea es que sea bastante participativa la charla y puedan también aportar sus conocimientos con respecto al tema. El día de hoy vamos a estar hablando entonces de la ciencia de datos y sus impactos revolucionarios. Bueno, ahí ya el profesor Majid me presentó cerca de 17 años de experiencia trabajando con marcas internacionales, 12 años de experiencia en la parte de educación, trabajando en la Universidad Nacional, CETAP, que también tiene un proyecto de ayuda social con respecto a sus programas de estudio, con la Lead University, 4 años grabando también cursos para LinkedIn Learning. Y desde abril de este año ocupo la dirección de la carrera de Ingeniería en Ciencia de Datos. También por ahí estoy cursando otro diplomado en Liderazgo Global en IUPS y otra maestría también en Consultoría y Coaching Ejecutivo de la Universidad de Salamanca en España. Entonces, hace un par de años empecé también con el tema de ciencia de datos, entonces aquí una especialidad en el tecnológico en esta área. Y es un tema que me ha gustado, me llama mucho la atención desde hacía muchos años. Sin embargo, en Costa Rica es un tema que es bastante nuevo a nivel de carreras universitarias o lugares para poder estudiar ciencia de datos o minería o cualquier carrera asociada al tema de datos. Quiero empezar antes de entrar en el tema de lleno, contarles, y siempre empiezo con un ejemplo muy parecido al tema de los supersónicos. Tal vez algunos, si alguno me puede levantar la mano ahí virtual, si se acuerda de esta serie o esta fábula que hace muchos años. O soy solo yo la viejilla. Bueno, qué dicha, ya ahí tengo a Edier, Dagoberto y no sé si se pronuncia bien, Jampa. Ok, qué dicha. Bueno, qué dicha que no soy solo yo, ya me estaba sintiendo un poquillo viejilla, entonces. Bueno, resulta que esta serie se basa siempre en el tema tecnológico, ¿verdad? Veamos a la robotina, veamos los autos voladores. Bueno, la parte de esta última imagen que vemos aquí, que fue lo que vivimos durante la pandemia, ¿verdad? Donde todo era de manera virtual. Empezaba tenía yo tal vez 4, 5 años cuando daban esta serie y a mí me parecía demasiado fantástico. Cuando llegué a la adolescencia uno decía, ojalá tener robotina, más cuando lo mandaban a uno a hacer el oficio, ¿verdad? Y tenían que limpiar y demás. Yo decía, ay, no, ojalá tuviéramos, ¿verdad? Esa robotina en la casa que hiciera todo, ¿verdad? Y en aquel momento parecía simplemente ciencia ficción, igual que el auto fantástico, ¿verdad? Que todos soñamos con tener el auto fantástico, que yo lo llamaba y llegaba y me llevaba a todos lados. Todo eso parecía ser ciencia ficción y que nunca iba a llegar a ser una realidad. Hoy por hoy estamos cada vez involucrando más tecnología en nuestras vidas. Por ejemplo, ahora desde el teléfono yo le puedo decir, Alexa, llama a mi mamá, Alexa, llama al profesor Majid, o Siri, o verdad, cualquier tecnología podemos empezar a utilizarla que nos facilita la vida. Y a mí al menos me sorprendió mucho, hace 6 años estaba yo en Estados Unidos y como buena compradora que soy, me voy para un mall y hay una tienda de electrónicos y me meto a la tienda y hay un muchacho haciendo demostraciones con Alexa, con un aparatillo como este. Y resulta que le decía, Alexa, apaga la luz, ¿verdad? Y se veía donde se apagaba la luz. Y Alexa, cierro la cerradura. Y tienen una demostración donde se cerraba una cerradura de una casa. Y a mí me parecía, yo me quedé con la boca abierta, ¿verdad? Yo decía, eso de las casas inteligentes, ¿cuándo es que iban a llegar aquí a Costa Rica? Bueno, ya hoy es una realidad las casas inteligentes. Y no solamente las casas inteligentes, ahora, hoy por hoy estamos hablando de ciudades inteligentes, que estas notas que ven aquí son sacadas, las saqué esta semana,
Y si podemos ver el último, dice Costa Rica acoge cumbre sobre ciudades inteligentes, una solución a la crisis climática. Hoy por hoy, muchas ciudades ya son ejemplo de ciudades inteligentes. Están utilizando los datos capturados por medio de IoT y tomando decisiones basadas en esto. Cuando yo vi este caso de Alexa y de Siri, el muchacho haciendo su demostración, surge la pregunta, ¿cómo es que Alexa y Siri reconocen los comandos de mi voz? Uno, mi tono de voz es muy diferente, por ejemplo, al tono de voz del profesor Majid. Además, ¿cómo sabe que estoy hablando en español? Porque no es el mismo comando en español que en inglés, que en francés, que en italiano. ¿Cómo es posible que reconozca lo que yo le estoy diciendo? ¿Cómo es posible que cuando yo le digo llame a mi mamá, sepa que tiene que llamar a el número que dice mamá? Y ahora yéndonos a otro extremo, ¿verdad? Porque el anterior era la vida feliz, ¿verdad? Tenemos la vida inteligente, la casa inteligente y las ciudades inteligentes. Pero ahora pasando a un tema más sensible, ¿cuántos de aquí conocemos a una persona que tiene cáncer o que ha tenido cáncer? ¿O cuántos hemos conocido a una persona que ha muerto a raíz de que el cáncer no fue detectado a tiempo? No sé si hay alguno aquí en la sala que haya pasado por esa situación. Pero actualmente, hace muy pocos días, una vecina me comentaba que la cuñada fue detectada con cáncer. Es un cáncer no en fase inicial, sino en fase bastante avanzada, porque no fue detectado a tiempo. Esta muchacha tiene niños pequeños, ¿verdad? Y la situación es bastante compleja. Si hubiera sido detectado a tiempo, posiblemente los médicos podrían haber hecho mucho más cosas. Entonces, ¿cuántas vidas podríamos salvar si detectamos, solo por decir una enfermedad, el cáncer a tiempo? Sin embargo, hay miles de enfermedades que si se detectan en etapas tempranas, tienen una solución. Sin embargo, a veces a los humanos se le puede ir cosas, a veces manejar esa cantidad abismal de información en los expedientes médicos es bastante complejo. No sé si ahora el Hospital San Juan de Dios se habrá actualizado, pero hace unos años atrás, me acuerdo que iba con una de mis tías a citas, iban a pedir el expediente de ella y el expediente era como más grande que una Biblia. Yo decía, ¿cuándo un doctor va a leer todo esto? Todos los resultados que han tenido, todos los exámenes que le han hecho, todos los doctores que la han visto, es imposible en una cita médica de máximo 30 minutos. ¿Y por qué les cuento hoy esto? Dos ejemplos totalmente distintos. El primero, donde somos completamente felices, con casas inteligentes, donde ahora podemos tener los robotcillos que nos limpian la casa, y el otro, donde nos puede provocar mucho dolor. Bueno, justamente en ambos ejemplos podemos hacer uso de la ciencia de datos para ayudarnos. Y antes de contarles cómo la ciencia de datos nos va a ayudar en esto, quiero definir qué es ciencia de datos. ¿Alguno sabe qué es ciencia de datos? ¿Ha escuchado qué es ciencia de datos? No sean tímidos, no mordemos aquí. ¿O tiene alguna idea? Puede escribirlo también por el chat. Se valen respuestas incorrectas también. ¿No? ¿Ninguno ha escuchado qué es ciencia de datos? Bueno, les voy a contar entonces qué es ciencia de datos. Entonces, la ciencia de datos tiene como objetivo obtener elementos de valor de distintas fuentes de datos. Muchas veces estas fuentes de datos incluso no son compatibles y son de distintos formatos. Pensemos, por ejemplo, nuestros teléfonos móviles.
cuánta cantidad de imágenes manejamos en esos teléfonos, cuánta cantidad de contactos manejamos, cuántos correos nos llegan a diario, ¿verdad? Si hacemos una recapitulación de la cantidad de correos que tenemos desde que abrimos una cuenta de correo electrónico, ¿verdad? Son miles de datos que tenemos. A eso súmenle las visitas a redes sociales, la visita a sitios web, cuánta información de distintos tipos manejamos. La ciencia de datos quiere entonces encontrar un valor en esos datos de distintos formatos que a veces son incompatibles con el fin de encontrar o entender patrones que se puedan presentar en los datos con el fin de generar modelos que nos den contexto de la información. Entonces, si lo pensamos, es como si fuera un científico de datos, es como si fuera un detective que empieza a buscar información, sea en notas, en imágenes, ¿verdad? Todos esos montón de pistas que a veces tenemos demasiada información y hoy en día es cualquier cantidad de información la que manejamos y nos bombardea. Esa ciencia de datos busca entonces esas historias o respuestas a preguntas, utilizando herramientas para que podamos organizar, ¿verdad? Y entender esos números y así poder tomar decisiones de manera inteligente. Imagínense, por ejemplo, un supermercado como Walmart, la cantidad de productos que manejan, la cantidad de proveedores, entender cuándo se acabó un producto, dónde colocarlos en las góndolas. Y les voy a contar un caso que siempre cuento porque me pasó. Yo no soy muy fanática de los productos saludables, porque siempre decía, es que esos cereales saludables saben a cartón. Resulta que un día llego al supermercado y decidieron mover estratégicamente esos cereales que sabían a cartón y los colocaron al inicio con una tacita. Terminé comprando el cereal por la posición estratégica donde estaba y porque vi la tacita. Me lo llevé para mi casa y resultó que después me gustó el cereal y seguí comprando. Colocar incluso los productos en diferentes posiciones de una góndola tiene que ver con datos, tiene que ver cuántas personas compran un producto. Lo compraron porque está visible a la vista, normalmente se dice que los productos que están en la parte de abajo son los que menos se venden. Entonces todo eso, imagínense la información, ahora más también con el tema de la factura electrónica, todos los datos personales que manejan también esos supermercados de nosotros, para poder tomar decisiones. Ahora, ¿por qué la ciencia de datos se ha visto es tan importante? ¿Por qué las empresas están buscando cada vez estos perfiles y son cada vez más y son complicados a veces de encontrar? Y es que los científicos de datos son profesionales que tienen habilidades en muchas áreas. Y de ahí el término que son como si fueran unicornios. Entonces aquí vemos un diagrama de las áreas que deberían manejar un científico de datos. Empezando por matemáticas y estadística. ¿Por qué? Porque ocupamos desarrollar modelos de machine learning para realizar inferencias estadísticas y validar resultados. En el ámbito empresarial o en experiencia de negocio, necesitamos conocer el negocio, necesitamos entender el negocio. Además, necesitamos poder comunicar los hallazgos que hagamos de manera efectiva al negocio. No a todos los niveles de una empresa podemos hablarle de la misma forma. Luego tenemos la parte de procesamiento de datos, donde viene la limpieza, viene la manipulación, viene la transformación y la carga de la información. Y aquí incluso hoy en día se está hablando muchas empresas de términos que antes no se hablaban, como gobernanza de datos, como gestión de datos, cómo manejamos hoy en día los datos, incluso temas de confidencialidad. Y un caso que tal vez algunos se acuerden, no sé si algunos pueden levantar la mano y se acuerdan del caso de la señora que decía, estoy trabajando. ¿Alguno se acuerda de ese? Que fue un meme de hace unos años atrás, ¿verdad? Y fue la frase que se nos quedó a todos, ¿verdad? Estoy trabajando. Resulta que eso fue una fuga de información confidencial.
y eso le costó mucha plata a esta empresa. Entonces, incluso en el procesamiento de datos, los científicos tenemos que tener y saber de temas de seguridad de datos. Luego, en el ámbito de la ingeniería en informática, ¿verdad? De la que somos muchos expertos y que luego nos migramos hacia ciencia de datos, tenemos que saber la programación principalmente en lenguajes como Python y R. Sin embargo, hoy por hoy hay otros lenguajes como Julia, Scala, Rust y otros que se están haciendo populares también con el nacimiento de la ciencia de datos o los datos en general. Luego tenemos también la parte de Machine Learning, que es la parte de la selección y evaluación de los modelos con el fin que vamos a poder predecir información o poder explicar información. Entonces, en resumen, ¿verdad? Los científicos de datos deben tener un conocimiento integral de muchas disciplinas, ¿verdad? Hasta no hace mucho tiempo, habían personas especialistas en matemáticas, había personas especialistas en negocios, había personas especialistas en estadística. Y por otro lado, los que somos de la parte de informática. Pero no había especialistas que abarcaran todas las áreas al mismo tiempo. Y a raíz de la necesidad que se está dando, entonces surge esta carrera de ciencia de datos. Ahora sí, ¿cómo? Ya ahora que sabemos qué es ciencia de datos, sabemos cuál es el perfil de los científicos de datos, ¿cómo se aplica la ciencia de datos? Y si volvemos al tema de Alexa o de Siri, entonces les voy a contar un poquitito cómo pasa cómo es que se entiende o cómo es que estos sistemas entienden lo que les estamos diciendo. Primero hay entradas de audio, ¿verdad? Donde yo vengo y le hablo a Siri, por ejemplo. Entonces hay una entrada de audio y esos audios pasan por un procesamiento para eliminar el ruido de fondo, ¿verdad? Ojalá vayamos en el carro con la música ahí, para los que les gusta el reggaetón a todo volumen, y estamos hablando con Siri para que nos llame a la mamá, ¿verdad? Entonces hay que eliminar ese ruido que se genera en estos audios, hay una parte de procesamiento. Luego hay un modelado de lenguaje donde nos ayuda a entender el contexto de las palabras, ¿verdad? Porque pues es crucial aquí que distinguir entre palabras y frases, porque hay palabras que suenan similares, pero tienen un significado completamente distinto. Y luego hay una salida de texto, ¿verdad? De ese texto envía todas estas palabras a un procesamiento de lenguaje natural, que es el que interpreta los asistentes virtuales. Y una vez que el asistente virtual entiende este lenguaje de procesamiento natural, es que genera una salida. Entonces, de esta manera es como Siri y Alexa logran entender. Por supuesto, hubo un modelo de entrenamiento, ¿verdad? Hubieron capturas de audio, siempre hay fallas, entonces cuando falla algo, ¿verdad? Se toma eso y se entrena nuevamente el modelo para que la siguiente vez que la persona diga una palabra, una frase, y Siri no la entendió, pueda entenderla la siguiente vez. Entonces, siempre hay una mejora continua de los modelos. Con respecto a la detección de cáncer, que es el otro ejemplo del que hablábamos, también se recompilan grandes conjuntos de datos que tienen información de pacientes con y sin cáncer. Estos conjuntos pueden ser datos clínicos, imágenes, todo lo que nos ayude a nosotros a poder detectar si una persona tiene cáncer o no. Luego, esto pasa también por un procesamiento de datos, ¿verdad? Donde venimos a limpiar el ruido de las imágenes, venimos a manejar datos faltantes, por ejemplo, si son historiales médicos, donde hay información escrita en formularios, muchas veces, datos inconsistentes, datos que faltaron, que el doctor no llenó, y además estandarización de la información. Hay personas que escriben la fecha de una forma, ¿verdad? Si la fecha está en formato gringo, ¿verdad? Es otro sistema, otra forma en que se escribe. Todo ese proceso tiene que llevar una estandarización, eso es parte del procesamiento de datos. Luego viene el análisis exploratorio, donde empezamos a entender esos datos y encontrar patrones iniciales, y luego entra el aprendizaje automático o el machine learning.
donde por medio de algoritmos podemos reconocer patrones específicos que indiquen la presencia de cáncer. Y luego hacemos una validación, donde validamos un conjunto de datos que hemos separado para el entrenamiento, fuera del entrenamiento, y lo validamos. Entonces enviamos un caso que pueda tener cáncer y podemos ver si el modelo logra o no detectar si hay cáncer, o una persona que no tiene cáncer, mandamos los datos y verificamos si el modelo realmente fue asertivo. Y por supuesto aquí viene una parte de optimización, donde optimizamos el modelo, volvemos a ver si hubo una falla en el entrenamiento, y después estos modelos o estos procesos se ponen en producción y se validan ya en entornos clínicos. Hoy por hoy ya existen, y en un momento les voy a dar algunos ejemplos de software o sistemas que ya están ayudando a la detección de enfermedades. Entonces, tenemos algunos casos de estudio. El primero que les voy a comentar es el de IBM Watson Health. Hace unos años, bueno, unos años no, hace como 7 años, IBM lanza Watson, que servía para los chats. Recuerdo cuando empecé a hacer pruebas y en aquel momento no entendía mucho el tema de Machine Learning y cómo utilizaban todas estas tecnologías. Y esta aplicación de Watson ha ido mejorando. Ahora IBM emplea esta aplicación para mejorar la atención médica que se brinda en el reconocimiento de diagnósticos y tratamientos. Y se ha demostrado un aumento del 15% de precisión en los diagnósticos. Entonces, ya por hoy, IBM Watson Health es una realidad que puede ayudar a personas a la detección de diagnósticos, diagnósticos y tratamientos. Luego tenemos esta otra que es Path AI, que utiliza también aprendizaje automático para ayudar a los patólogos a diagnosticar enfermedades con mayor precisión. Normalmente a veces hay patrones en imágenes que a simple vista de ojo humano se pueden pasar por alto, ¿verdad? Que es lo que les comentaba, por ejemplo, en el caso de la vecina, que a veces este tipo de cosas son errores humanos, es normal, tal vez el doctor está cansado, no vio algo, pero la inteligencia artificial, en este caso de aprendizaje automático, ¿verdad? No es alguien que está cansado o que pasó una mala noche o que tengo 100 pacientes que tengo que atender, entonces tengo que correr y se le puede pasar por alto algo. Entonces, cada vez son más precisos los modelos y se utilizan para poder ayudar a los médicos a detectar a tiempo alguna enfermedad. Luego, si vemos, hay otros casos, no solamente en la parte médica, también, por ejemplo, PayPal ya utiliza también técnicas avanzadas de ciencia de datos para detectar y prevenir fraudes en tiempo real. Y tiene una tasa de precisión del 99,9% para el bloqueo de transacciones fraudulentas. Entonces, de hecho, yo lo utilizo bastante. A mí me da miedo a veces pagar ahí en internet en cualquier sitio. Entonces, pago con PayPal y sé que si hubiera algún problema, ¿verdad? Puedo hacer el reclamo con PayPal. Y sin embargo, ya PayPal utiliza ciencia de datos para detectar fraudes de manera inmediata. Luego Amazon, que ahora va a ser el boom con esto del Viernes Negro, ¿verdad? Y todos estamos esperando las promociones. También utiliza algoritmos de inteligencia artificial o machine learning para hacer recomendaciones de productos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, y levanten la mano los que les ha pasado, porque me pasa muy frecuente, ¿verdad? Me metí a revisar, no sé, un libro de cocina y resulta que inmediatamente en la parte de abajo veo todos los utensilios de cocina habidos y por haber, ¿verdad? O se mete uno a ver un electrónico y de repente te sugiere y te manda correos de todos los electrónicos similares o parecidos. Eso se hace por medio de Machine Learning, ¿verdad? Entonces detecta patrones y empieza a sugerirte, incluso hace clusters. Entonces, esta otra persona compró este producto también cuando compró este libro. Entonces, te clasifica
y dice, bueno, esta persona tiene este gusto y estas otras personas también tienen gustos parecidos, puede ser que a esta persona le guste X libro o X electrónico. Entonces, es como Amazon nos engancha y después terminamos ahí con compras a lo loco, ¿verdad? En Amazon. Y luego una que es muy utilizada, digamos que al menos aquí donde yo vivo no hay todavía Uber, pero todos en algún momento hemos escuchado utilizado Uber, ¿verdad? Uber también utiliza ciencia de datos para la optimización de las rutas de entrega y los viajes compartidos. Entonces ha llegado a reducir un 20% del tiempo en los viajes, además de disminuir un 30% en el consumo de combustible de los conductores. Estos son ejemplos, ¿verdad? Que normalmente nosotros vemos o utilizamos que ya están utilizando ciencia de datos. Ahora, esto es fuera de Costa Rica. ¿Qué está pasando en Costa Rica? Los datos que les voy a presentar son datos que tomé de la página de CINDE y son con respecto a inteligencia artificial y machine learning. Sin embargo, ellos otros tienen otros datos también interesantes de otras tecnologías. Entonces, con respecto a inteligencia artificial y machine learning, ellos indican que una de cada 4 empresas del sector de servicios están invirtiendo en machine learning. Esos datos son en Costa Rica. 75% de las empresas del sector de servicios han empezado a aplicar inteligencia artificial y 34% de las empresas planean invertir en este tema. De hecho, hace muy poco tuve el placer de tener un almuerzo con Databricks, que tiene sede ya en Costa Rica, que también, ¿verdad? Es una de las industrias más grandes también, que ve temas relacionados a inteligencia artificial, machine learning y demás. Databricks, Lindsay, Databricks, hace unos meses le invité a Ariel aquí en la UNA. Tenemos una sí. conferencia presencial ahí. Hay cosas que vamos a hacer, si Dios quiere, otro año. De hecho, ellos actualmente tenían 33 colaboradores, están esperando cerrar con 100 colaboradores a final de año. Entonces, es un campo que va en aumento y ahorita vamos a ver algunos números interesantes de lo que está pasando en Costa Rica y de cómo se clasifica a nivel mundial también este tipo de carreras. También con respecto a inteligencia artificial y machine learning está en el top 5 de las tendencias del sector de vida, todo lo que tiene que ver con salud, y 10% de los clientes ya compraron servicios de machine learning. Actualmente, ¿en dónde o cómo se está utilizando? Por ejemplo, en industrias creativas se toman datos para medir la experiencia del usuario y poder predecir el comportamiento futuro. En ciencias de la vida ya se están utilizando o interpretando datos de los sensores o dispositivos médicos para poder predecir alertas si hay algún cambio en el rango de estos dispositivos médicos. Luego, en manufactura, se está utilizando Machine Learning también aplicado a la agricultura para garantizar una mayor productividad de los cultivos. Imagínense que pudiéramos predecir, por ejemplo, enfermedades en el café, que es uno de los productos estrella de Costa Rica. Muchos productores o pequeños productores pierden sus cultivos a raíz de algunas enfermedades. Al menos yo lo veo porque mi esposo está incursionando en el tema de las plantas y el tema de lidiar con los bichitos, con las enfermedades y demás, es todo un tema y eso que eso algo pequeño. Ahora productores que tienen siembras millonarias, ¿verdad? Poder predecir esto por medio de toma de imágenes, por medio de IoT y ciencia de datos y machine learning es un éxito para esos productores. Luego tenemos también la parte de tecnologías digitales que integra fuentes de datos que utilizan toma para decisiones estratégicas. Entonces, ¿por qué convertirse en un científico de datos? Aquí voy a poner la cuñita, ¿verdad? Glassdoor, que es un sitio web de revisión y búsqueda de empleos, proporciona información sobre empresas, también sobre evaluaciones que hacen los empleados de las empresas y demás. Clasificó a los científicos de datos
entre los 3 primeros empleos desde el 2016. Hoy yo revisé estos datos y todavía, hoy por hoy, desde el 2016, los puestos relacionados con ciencia de datos ocupan el 3er lugar en la lista, al menos en Estados Unidos. Y no solamente en Estados Unidos, porque muchas de las empresas que están en Glassdoor, que tienen su casa matriz en Estados Unidos, tienen su sede aquí en Costa Rica. Además, la revista Business Review de Harvard clasificó a los científicos de datos como, o científicas de datos también, como el trabajo más sexy del siglo XXI. Y según Glassdoor y también Forbes, se espera un 28% de aumento en la demanda de científicos de datos para el 2026. Entonces estamos a tiempo para montarnos, ¿verdad? Como dicen, en esa ola. Ahora, ¿qué pasos debo de seguir para iniciar en una carrera como estas? Bueno, primero tenemos que tener una sólida base en matemáticas y estadística, ¿verdad? Comprensión de conceptos de álgebra lineal, cálculo, probabilidad, que es esencial para el tema de ciencia de datos. Además, el aprendizaje de lenguajes de programación como R y Python, como les comentaba, actualmente hay otros lenguajes que están entrando a la cancha de juego como Julia, Scala, Rust y otros. Pero los más fuertes hoy por hoy es R y principalmente Python, su versión 3. También adquirir conocimientos en aprendizaje automático, ¿verdad? Existen muchos algoritmos de predicción, entonces conocer este tipo de algoritmos. Luego habilidades en tema de manipulación de datos, SQL, no SQL. Dentro de no SQL tenemos bases de datos como Mongo, que es orientada a documentos, bases de datos orientadas a grafo como Neo4j. Tenemos un sinnúmero de bases de datos no SQL que entran también en juego con respecto al manejo de datos masivos. Luego también en la parte de visualización como Tableau, Power BI, aunque no lo crean, las empresas todavía siguen utilizando Excel. Manejar Excel hoy por hoy sigue siendo importante. Todos deberíamos de conocer. Y luego practicar proyectos. Hay sitios actualmente como Kaggle que podemos bajar datasets o datos para poder hacer práctica o practicar. Además tienen sus blogs también con respecto a ciencia de datos, cómo entrenar modelos, ejemplos que podemos utilizar para empezar a practicar. Y, por supuesto, mantenernos actualizados y en un continuo aprendizaje, ¿verdad? Todos los que entramos a estas áreas de tecnología, ya sabemos que es importante mantenernos actualizados. Entonces, para ir finalizando, la ciencia de datos no es una palabra de moda, sino que ha venido a transformar la industria y a mejorar la vida de muchas personas, ¿verdad? Desde el hecho de facilitarnos muchas tareas hasta el hecho de poder salvar vidas, poder salvar cultivos como hablamos anteriormente. Entonces, los casos de estudio del mundo real, ¿verdad? Mencionan que es increíble el potencial que tiene la ciencia de datos en diversos ámbitos. Luego, los datos son el activo más importante de la empresa, ¿verdad? A medida que crecen las grandes cantidades o mayores cantidades de datos, se vuelve más necesario contar con personas especialistas en el tema para la toma de decisiones. Si las empresas hoy por hoy no están tomando decisiones basadas en datos, el futuro simplemente va a ser el cierre de estas empresas. Cada vez tenemos que utilizar los datos para poder predecir qué está pasando, qué es lo que ocupan nuestros clientes, qué es lo que necesitan. De hecho, ayer me reunía con un estudiante y me comentaba, por ejemplo, que hay una entidad que está utilizando incluso los SIMPE que hacemos para poder predecir cuáles son los negocios más exitosos en los que deberían invertir, por medio simplemente de lo simple que nosotros pensaríamos que, yo estoy haciendo transferencia a un amigo o al negocio, ahí a la pulpería. Incluso estas entidades están utilizando esos datos para poder predecir y poder invertir en esto. Entonces, es la manipulación de datos. Y quiero cerrar con algo muy importante, es que hoy, y saqué este dato hoy en la mañana, hay 657 plazas abiertas
relacionadas a ciencia de datos en Costa Rica. Esto es en Costa Rica. Relacionados con analista de datos, ingeniero de datos, científicos de datos. Así es que esto me indica que es el camino por el que muchos deberíamos de empezar a recorrer o investigar, ¿verdad? Por la cantidad creciente de puestos que se están abriendo y que van a abrirse según las estadísticas que hay hoy por hoy. Quiero terminar con dos cosas. Una frase que me gusta mucho dice, el único límite para la inteligencia artificial es la imaginación humana. Realmente lo que pensábamos que iba a ser, que era ciencia ficción, cuando yo tenía 5 o 6 años, hoy ya es una realidad. Así que lo único que limita la inteligencia artificial es lo que nosotros podamos hacer o inventar. Y ya hoy por hoy muchas empresas, muchos estudiantes, de hecho tenemos estudiantes en la LID que se graduaron de ciencia de datos y tienen una empresa que está facturando ya fuera de Costa Rica, ¿verdad? Porque lo único que nos falta a veces es un poquito de imaginación. Y quiero invitarlos para el Open House que va a haber en la universidad este sábado de 9 a 11:30. Vamos a tener música en vivo, alimentos, comida, pero la parte más importante, vamos a tener 3 charlas también de ciencia de datos aplicada al fútbol, también una introducción a ciencia de datos y otra de las charlas también va a estar un otro experto en el tema que tiene una empresa contando su experiencia en tema de ciencia de datos. Entonces los invitamos este sábado en la Torre Universal, en la Sabana, de 9 a 11:30 y por aquí les dejo el link para el registro por si quieren acompañarnos y escuchar otras áreas, otras aristas del tema de ciencia de datos. Entonces, les dejo mis datos por aquí, mi correo también y mi página de LinkedIn. Y les agradezco mucho. No sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario.